the past in my bones. My dream, I'm naked and alone. I'm feeling weak. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente estamos en este parque, como ya vieron en el título del video. El día de hoy regresamos a este parque, ya hemos venido muchas veces, pero esta va a ser nuestra primera vez con esta nueva normalidad. Aparte de mostrarles lo bello que es este lugar, les vamos a mostrar cuáles son los cambios que han tenido y cuáles son todas las medidas que se están tomando con todo esto. Para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y hacemos este tipo de videos, ya saben, para ayudarlos a que no perezcan en el intento, para que paguen menos y vengan siempre a la segura. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, sí, pues estamos aquí en la entrada principal y obviamente vemos gelecito, al igual que en Explore, que yo ya hice Explore. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Hay gelecito, vean, aquí encontramos gelecito y yo creo que lo vamos a encontrar por todas partes. Otra de las nuevas cosas que nos encontramos es que ya les habíamos platicado en otros videos que cuando ustedes traen su bloqueador, si no es biodegradable, podían intercambiarlo aquí en la entrada por unos sobrecitos que les dan de bloqueador biodegradable, pero nos están diciendo que ahorita ese servicio no está funcionando para evitarlo del manejo de cambiar y recibir y todo eso. Entonces sí es necesario que ustedes se vengan con su bloqueador biodegradable o sus camisas de las largas. Bueno, yo sí traigo bloqueador del biodegradable, mi baby no, mi baby sí trae de la manguita larga. Chavos, estos son los precios que ustedes van a encontrar directamente aquí en taquilla. Vean, está relativamente, yo creo que muy caro, pero pues ya saben que para venir a este parque o a cualquier parque siempre es mejor comprar como que con tiempo de anticipación. Hasta el 45% de descuento comprando varios parques de estos de Experiencias Xcaret. Así es de que si ustedes van a venir a este o a otros, aprovechen ese descuento para que no paguen mucho. Antes de entrar les checan la temperatura, dan su gelecito y les dan unas pequeñas indicaciones de que pues en todo el parque van a encontrar gel, de estarse poniendo cada hora o cada que estén manipulando algún objeto que sea como de uso público, pues estarse echando gel, de no quitarse el cubrebocas. De hecho, o sea, sí es obligatorio traer el cubrebocas en todos lados. Sí nos comentaron que nada más en la parte de los ríos es donde pueden uno andar sin cubrebocas, pero en las demás partes es obligatorio traer el cubrebocas. Y pues al igual que en Explore, vean, encontramos aquí las típicas huellitas para el distanciamiento social. Conserven toda la distancia que puedan. Chavos, algo muy chido es eso, vean, o sea, terminan de atender a alguien y enseguidita están limpiando ahí la parte donde las personas pudieron tener contacto. Eso también está muy chido. Chavos, y pues como en todos los lados, siempre a la entrada hay algo, bueno, un tapete desinfectante. En este caso adaptaron como una partecita en la entrada donde colocaron líquido desinfectante. Uno tiene que pasar por ahí, pues obviamente mojar los zapatos y ya se desinfecta. Chavos, recuerden que desde el video anterior que hicimos de este parque les comentamos que ya tienen una app en la que pueden encontrar información general de todos los parques, incluidos este. Entonces, para que no tengan que agarrar como que folletitos ni nada de eso, pueden descargar la app y ahí buscar información. Chavos, sí, pues ahora en los recuerditos, yo creo que ahora están los cubrebocas, está el gel y por allá también vimos caretas. Esto como que ya se va a volver una tendencia para poder adquirir como que los recuerditos. ¿Y de qué vas a querer el recuerdito? Ya no quiero un llavero, ahora quiero un cubrebocas. Ya me voy a lavar las manos porque agarré unos zapatos. Eso también es bien importante, ¿eh? O sea, si ustedes tocan algo, por favor, váyanse luego a echar gel o inclusive pues lávense las manos. Chavos, ahorita estamos como en la entrada ya en sí del parque y estamos observando que en varios puntos del parque hay como unos pequeños letreros en donde viene información general sobre el uso de cubrebocas, lo de lavarse las manos. Incluso tienen unos botes específicos por si traen cubrebocas de los que son como desechables y quieran tirarlo, si no hay unos botes específicos para ello. Aquí donde estamos parados ahorita exactamente es donde hay como diferentes caminos para las actividades que quieran hacer. Entonces pues ahorita como nosotros vamos llegando, vamos a ir directo a Casillero. Chao, Dani, gelecito y gelecito. Pónganse gelecito en todas partes, no importa que esté un paso al otro, no importa, pónganse gelecito. Chavos, aquí lo más chido también es de que solamente para la toma de casilleros solamente puede pasar una persona y pues también vemos las marquitas aquí en el piso. Entonces eso también está muy chido. Los demás
Vamos a esperar de este lado para que les den las llaves y pues ya. Chavos, pues ya pedí las llaves para nuestros lockers. Me dijeron que las llaves pues ya están sanitizadas y los lockers también los limpian súper bien después de ser usados. Ahorita vamos a ir a dejar las cosas ahí y nos vamos a ir directo a los ríos. Chavos, sí, pues ya saben, la parte esta de los ríos, la verdad a nosotros siempre se nos ha hecho como muy fría, a pesar de que ahí diga que a 22 grados, yo creo que está como a 3 grados o algo por el estilo. La verdad es que está muy fría. Aquí también en todo el camino hacia donde está la entrada del río hay huellitas para lo de la distancia física de 1.5 metros. Chavos, pues ya llegamos a la entrada del río. Ahorita nosotros vamos a entrar al río Maya. Solamente están abiertos dos ríos, lo que es el Azul y el río Maya. El otro, el Manatí, está cerrado. Entonces nos vamos a ir nosotros por el Maya, que es el que está como más abiertito. Y ahorita nos comentaban que el cubrebocas pues es necesario sí como que lo manden ahí en la maleta, que se las mandan al final del río y todo. Nosotros no lo trajimos porque pensamos que era como Explore, de que nos iban a pedir que lo trajéramos hasta acá. Pero bueno, de todas maneras traemos aquí la bolsita para guardarlo y que no se nos quede por ahí tirado. Chavos, pues ya estamos a punto de meternos al agua súper fría. Estoy así de... Y pues la recomendación que nos hicieron nada más aquí es que tratáramos de mantener la distancia física entre familias. Entonces ahorita nos vamos a esperar a que se retiren las personas que están aquí. Nosotros, como les dijimos, traemos, de hecho ya traigo aquí la bolsita Ziploc con los cubrebocas para tenerlos aquí y al final del río luego ponérnoslos. Pero la verdad nosotros sí preferimos traerlos aquí para ponérnoslo luego que salgamos. Chavos, sí, lo que les recomendamos es no irse como poco a poquito, sino echarse completo, aunque esté fría. Sabemos que está fría, pero no importa. Y pues ya saben, yo soy Damián y esto es Jackass. Chavos, y durante el recorrido de todo el río van a encontrar salidas de emergencia, pues si llega un momento en el que se cansan o ya no quieren continuar porque el agua está muy fría, pueden salirse. En total hay 4 salidas de emergencia, ya la quinta es la salida final y ya de aquí se pueden ir caminando hacia el final del río. Oh, sí, otra pregunta que nos hacían es de que si estaba como muy profundo el río. En lugares yo sí piso, en otros lugares no piso, pero el chaleco salvavidas es obligatorio en todo momento. Y no es indispensable forzosamente que sepan nadar, porque pues el chaleco los mantiene como a flote, únicamente van a ir moviendo sus manillas y así, y listo. Chavos, sí, pues ya terminamos aquí el área del río. Aquí es donde les entregan las cosas, ya sea la bolsa o dejamos el chaleco. Chavos, sí, pues llegamos aquí y vean nada más, también vemos aquí las marquitas en el piso y pues más que les hizo. Chavos, sí, pues saliendo del río, vean nada más dónde llegamos. Llegamos a este lugar que se ve así como muy antojable, ¿eh? Y pues aquí sí está funcionando normal. Aquí arribita donde están las caletitas están unas como sillitas, como camastritos, en donde ustedes pueden sentarse para disfrutar así el mar. Y esas sí las hicieron como más separadas que antes. Antes había así como que una sola fila y todas juntas y así, y ahorita no están así como de 2 en 2. Otra de las cosas que notamos ahorita aquí es que aquí cercano a las caletas pusieron como una barrera para lo del sargazo. Entonces pues aquí en las caletas no hay sargazo. Chavos, ya saben que a lo largo de todo el parque van a encontrar en diferentes puntos los mapas para que no se pierdan. Busquen ahí les dices así de usted está aquí y ya ahí pueden observar qué camino seguir para llegar al lugar a donde ustedes quieran. Ya saben que aquí en el parque se guían como por unas líneas de colores y aparte también enfrente de los mapas a veces suelen encontrar este tipo de letreros en donde encuentran como que las actividades que hacen durante el día. Ahí vienen como que los horarios, la actividad y todo eso. Entonces eso también está muy padre. Chavos, sí, pues llegamos aquí al área de la caleta. Lo que podemos observar es de que en realidad hay como muy poquita gente a comparación de como nosotros habíamos visto este lugar. Y encontramos una particularidad muy vistosa, ¿no? Normalmente en este lugar, siempre que pasábamos, la verdad nunca nos hemos venido a sentar aquí ni a meter aquí al agua, porque siempre andamos como que en una actividad, en otra y así. Pero siempre hemos visto que aquí en este lugar tienen como unas llantitas o salvavidas, no sé cómo le llamen, que les prestan a la gente para que puedan ahí como que, incluso unas son como de asiento, entonces te puedes sentar ahí y vas flotando ahí en el agua.
pero pues ahorita no la tienen. Entonces eso es para evitar eso de que pues alguien la agarra y luego la deja ahí, luego la agarra otra persona y así, evitar todo eso. Eso está muy bien. También la otra parte que estamos viendo es la parte de las mesas canceladas. Vean, hay una no, una sí, una no y una sí. Y entonces esta parte del distanciamiento social, aquí sí se ve mucho. Chavos, esto es algo que vean. Esto es algo que no debemos de hacer, por favor. Si no vamos a utilizar los cubrebocas o algo, recuerden que hay lugares donde podemos dejar todo este tipo de cosas y no contaminar todos estos lugares. De verdad, esto no está chido, ¿eh? No hagan esto, por favor. Chavos, sí, pues ahora otra parte. Estamos aquí en el área del snorkel. Ya saben que ustedes pueden hacer snorkel aquí en este lugar. Xcaret tiene ese plus y de verdad, no hay como que tantos peces, obviamente. Bueno, nosotros hemos visto tantos peces como en otros lugares. Como en Isla Mujeres, por ejemplo, como en Cozumel cuando hemos ido a hacer como lo del snorkel, allá encontramos más. Aquí no hay tantísimos, pero sí hay. Y pues ahorita ya les investigamos cómo funciona ahorita eso del snorkel. Funciona prácticamente igual. Tienen unos tubos verdes, es donde están los chalecos desinfectados. Los rojos, ya saben, son para los que están ya usados. Y de ahí pueden tomar el chaleco que necesitan. Y en la parte de acá, ya saben, les entregan el visor. El visor sigue siendo prestado. Nada más que nos comentaron que lo están desinfectando diariamente. Y lo que sí les regalan es el tubo. Ese se los dan y es completamente nuevo y se lo pueden llevar ustedes a su casa. Lo que ustedes pueden hacer si quieren evitar como esta parte es pues ya traer su propio equipo y ya nada más utilizar a lo mejor aquí el chaleco, o si quieren cargar hasta con el chaleco pueden hacerlo y así evitar a lo mejor como que tomar esas cosas que son como ya utilizadas, pero la verdad dice que desinfectan todo con productos que fueron aprobados por la OMS, entonces pues se supone que esto es 100% seguro. Chavos, y ahora estamos en lo que es el mundo de los niños. Ya saben que nosotros siempre venimos a esta área porque pues siempre pensamos en que tenemos un bebé al cual le encanta este lugar, pero pues el día de hoy estamos viendo que sí está funcionando de manera normal, pero no hay niños. Ahorita solamente vemos por allá 2 niños que están jugando ahí en una parte de acá. Realmente está muy solo y eso es raro. Normalmente las veces que hemos venido siempre encontramos muchos niños. Y aquí a un ladito de donde está el área de los niños hay una tienda y lo que sí nos encontramos es que esa tienda está cerrada, pero esa tienda es la única que está cerrada en todo el parque. Es una de esas tiendas donde venden que los recuerditos, que el llaverito, que el peluche y esas cosas. Chavos, sí, pues también aquí en esta área vemos, ya saben, el típico gelecito y pues vemos también que la parte esta como de las sillitas también tienen como que su distancia. Y también pues la parte de los chalecos usados, ya saben, en la área roja ahí tienen que depositar el usado. Chavos, ahorita estamos como en la pequeña explanada donde se hace el show de los voladores de Papantla y pues sí está funcionando. Ahorita va a haber una función, son 10 para las 3, ahorita a las 3 va a haber una función y pues a lo largo de los asientos se pueden ver algunos letreritos donde hay que dejar el espacio entre familias. Ahorita que preguntamos nos dijeron que no están haciendo el de hasta arriba, así donde se avientan y vuelan, o sea, como el show normal. Nos dijeron que solamente están haciendo uno aquí abajito y pues de hecho allá arriba ya hasta se ve un nido de pájaros, o sea que sabes de cuándo no se avientan desde allá arriba. Chavos, y pues ahora estamos en este lugar que la verdad nunca habíamos venido, es más, ni siquiera sabíamos que existía. Estamos aquí en la entrada del río Paraíso y pues vamos a ver qué tal está este lugar. Como les digo, no habíamos venido, ahorita nos lo recomendaron y pues vamos a ver qué tal está. I feel the past in my bones. My dream I'm naked and alone. I'm feeling weak. Ahorita pasamos también por un museo de plantas de orquídea, entonces por si son amantes de las plantas, son la señora de las plantas como mi babies. Es entonces, que tienen mucha variedad de orquídeas, tienen todo ese tipo de cosas y este lugar está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Chavos, y pues ahorita como información que cura, a lo mejor nada más, ahorita nos platicaron acerca de la cantidad de personas que hay hoy en el parque. Nos dicen que para esta temporada, que es como una de las temporadas fuertes porque son vacaciones de verano, y llegan a recibir hasta 7,000 turistas en
en el parque y ahorita solamente hay 1000 turistas. Entonces la verdad que sí son muy poquitas las personas que hay y pues la verdad sí se ve así como que hay muchas áreas en donde no se ve nadie, ni un alma, así que como para hacer el TikTok de ¡hay alguien aquí! Y pues por lo mismo de que no hay muchas personas, pues no todos los restaurantes están abiertos. De 11 restaurantes que hay, solamente hay 4 abiertos. Ahorita nosotros vamos a comer en este lugar, ya saben, porque no está abierto la isla. La isla, se los juro, es el mejor del mundo mundial. Para nosotros nos encanta, sobre todo como el ambiente, es lo que más nos gusta de ese lugar, el ambiente, y pues no está abierto. Así que pues vamos a comer aquí en La Cocina. Sí, La Cocina es un restaurante típico mexicano y pues vamos a ver las medidas que tienen por este lado. Chavos, sí, pues vean, vemos todas las medidas de sanidad, siempre están al 100%. ¿Y qué es lo que usan para eso? Quedax, ¿no? Ah, ok. Y todos son amigables con el ambiente, ¿verdad? Todos los productos en la totalidad los estamos para desinfección. Ah, ok. Son biodegradables. Chavos, sí, pues como ya saben, el buffet es asistido. Por favor, les pedimos que no toquen nada de acá, ni cucharas, nada de eso. Todo se lo van a dar los muchachos que están atrás de la barra. Y pues también cada que se usa una mesa, al igual que en todos los lugares que hemos visto, siempre desinfectan todo. Y durante todo el momento en que uno va a solicitar alimentos, tiene que portar el cubrebocas. Chavos, sí, pues ya saben, su cubrebocas en la bolsita de plástico. Chavos, sí, pues otro punto, ya saben, aquí el pueblo maya es la línea blanca. Vamos a dar una pequeña vueltecita para ver cómo están acá las medidas. Pequeña vueltecita, porque de verdad ya estamos bien cansados. No sé ni por qué estamos tan cansados, pero este recorrido de verdad hoy nos ha cansado mucho, y eso que no traemos a Matías, entonces eso está como que no tan padre, ¿verdad? Sí. Lo primero que podemos ver ahí, pues ya saben, el gelecito antes de poder entrar a la ruta maya. Chavos, sí, pues llegamos aquí a la entrada. Esta es la entrada del pueblo maya, es el número 51, y pues encontramos más gelecito. Chavos, estamos aquí en el cementerio. Aquí no hay así como que marquitas o algo para marcar como la distancia, pero pues es algo que desde un principio nos lo piden. Aquí también en la entrada hay letreritos donde dice de mantener su distancia, de ponerse gel antes de entrar, de tratar de no estar tocando todo y todo eso. Chavos, dentro del parque cuentan con varios como tipo talleres. Por ejemplo, aquí a mis espaldas está ahorita un taller de barro. Esos se están llevando a cabo de manera pues digamos que normal, igual que en todos lados. Se les pide así como que usar gel, usar el cubrebocas y todo eso. Nosotros la verdad en lo personal nunca hemos tomado un tallercito de esto, nunca hemos entrado a nada de esto, pero algún día lo vamos a hacer. Chavos, y pues ya saben, les vamos a dar como recomendaciones generales si quieren venir a este parque ahorita que estamos con esto nuevo. Bueno, algo que no es nuevo y que siempre les hemos dicho es que de preferencia siempre traigan aquashoes. La verdad, al menos para nosotros es más cómodo andar por todos los terrenos que hay por aquí. Otra de las cosas que les recomendamos es que usen bloqueador biodegradable, o si puede ser posible no usar, sería muchísimo mejor, y que usen de las playeras o trajes de baño que son de manga larga para que se protejan del sol. Otra de las cosas que les recomendamos es traerse ya sea una gorra, sombrero, algo para protegerse del sol, y pues nosotros también siempre traemos, aparte de la ropa para nadar, pues un cambio de ropa para cambiarnos y poder ir a disfrutar del espectáculo de la noche. Chavos, sí, pues las fotos, estos son los precios de las fotos para los muchachos que quieran las fotos. Salen muy padres, pero yo considero que están como algo caritas, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes las quiere, pues ahí están. Estas también son las actividades extraordinarias que pueden hacer ahorita en estos momentos. Chavos, sí, pues llegamos a esta parte de la zona del espectáculo. Ya saben, es el camino marrón, es el camino dorado en el que lleva hacia el teatro. Y pues aquí hay una persona ahorita dando como las indicaciones de que no se les olvide portar su cubrebocas. Ahorita de hecho algunas personas se lo están poniendo. Se está pidiendo que antes de pasar hacia aquel lado pues se pongan más gel antibacterial. Y pues sí, efectivamente aquí encontramos gelecito aquí atrás, gelecito por todas partes. Gelecito por aquí, gelecito por allá. Chavos, algo que estamos viendo es esta parte. Vean, todos los personajes que están aquí como que dándole la bienvenida tienen portado su cubrebocas, entonces eso es como que un ejemplo que todos debemos de tomar. Aparte de que también acuérdense que cuando vayamos caminando con muchas personas, guardemos la sana distancia, como por ejemplo ahí la baby ya se está dejando de las personas. Guardemos por ejemplo esa sana distancia, eso nos va a ayudar bastante. Chavos, otro punto era este que yo quería ver, la parte de la torre escénica. Vean, está hasta las 6:45 y ahorita el muchacho me dijo que solamente el cupo normal eran 50 personas, pero ahorita solamente están dejando pasar a 20. Antes de entrar al espectáculo, vénganse aquí a la torre escénica. Chavos, sí, pues hemos llegado aquí al teatro. Vean, lo primero que estoy observando es que las cenas
siguen funcionando de manera normal e incluso están como juntas las personas. No sé si ellos sean familia o no, pero yo creo que ellos sí son familia. Pero lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, en una hilera sí, en una hilera no, una sí y una no. Entonces eso también está padre. Estamos sentados como por familias, tenemos nuestros asientos y dejan varios asientos libres para sentar a la siguiente familia. Habíamos visto anteriormente que se hacía el espectáculo en otro teatro, ¿verdad? Pero ya definitivamente lo han dejado aquí en el Gran Tlaxco. Chavos, y pues no puedo dejar de sentir otra vez ese hormigueo entre mis brazos. De verdad, que se me enchine la piel al escuchar esto. Ay, no. Chavos, y pues el espectáculo es algo increíble, de verdad tienen que verlo hasta el final para que se les pase ponga la esto. piel chinita. De verdad está increíble. Ya lo están haciendo donde normalmente lo hacen, porque cuando recién abrieron lo estaban haciendo en un teatro más pequeñito, pero ahorita ya lo regresaron a este. Aunque lo hemos visto más de una vez, cada vez se nos pone la piel chinita. Siempre, siempre, siempre. Chavos, el espectáculo termina a las 9 de la noche y pues ya, es todo lo que tenemos que hacer aquí y de verdad no deben dejar de verlo. Lo que hemos notado, lo que hemos visto, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, es de que todos los actores, todos, absolutamente todos, ya sea que traen careta o traen cubrebocas, incluso hasta los que traen penacho y todas esas ondas, de verdad. Es algo que tenemos que hacer ahora y que nunca jamás en la vida nos hubiésemos imaginado un atuendo como ese, pero con cubrebocas. Es algo que saca de onda, pero necesario. Chavos, de verdad esperamos que les haya gustado mucho este video, que les haya servido a todas aquellas personas que tienen un viaje próximo hacia estos rumbos, que tomen todas las medidas pertinentes y que este video les haya servido bastante. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.